Hola, ¿cómo se encuentran? Yo bien, agradezco el buen recibimiento al capítulo 2 de Izuku con la Speed Force y antes de comenzar la nueva teoría quiero aclarar una cosa, Afo murió en la pelea que tuvo con All Might, en la que le dejó la cicatriz y el ataque a la Usopp no sucedió, hago esto para darle mayor protagonismo a la trama de Izuku, la historia comienza el día en que en la historia original atacaron la Usopp. Bueno, comencemos. En una escuela muy prestigiosa de Japón, se encuentra un chico tímido de pelo verde con pecas, y unos ojos de un vibrante color esmeralda, que estaba saliendo muy sudado de lo que parecía un gran domo Izuku. Hoy fue el primer entrenamiento de rescate, fue más difícil de lo que creía, pero por suerte esta era la última clase, ahora solo tenemos que subir al autobús y nos llevará a la UA para por fin irnos a casa. Los estudiantes del 1A entraron al autobús, y sorprendentemente se mantuvieron en calma y orden en el resto del camino a la UA. El peliverde salía de la UA mientras charlaba con sus amigos Uraraka. ¿Ustedes qué harán ahora, chicos? Yo seguramente haga unas compras, para luego ir a mi casa y yo iré a visitar un familiar de la familia de mi madre, y después me pondré a estudiar Uraraka. ¿Y tú Deku-kun qué harás hoy? Izuku. Bueno Uraraka, yo iré a visitar un lugar que frecuentaba antes Ida. Midoriya, ¿podríamos saber cuál lugar visitarás Uraraka? Sí Deku-kun, ahora yo tengo intriga de a dónde vas Izuku. Ok, pero antes quiero contarles un secreto mío para que entiendan mejor. Uraraka y Ida asintieron a lo dicho por Izuku. Mi Kirk se despertó de manera tardía, y cuando me refiero tardía digo que a una semana del examen de ingreso, antes creí que era un peculiar, y la gente no le gusta lo que es diferente, entonces me molestaban y a veces me lastimaban, entonces mientras huía de mis matones regulares encontré una pizzería abandonada, y me escondí ahí Uraraka. Perdón por interrumpirte, Deku-kun, pero ¿por qué no le decías a los adultos sobre el acoso que recibías Izuku? Al principio intenté avisar a mis profesores, pero ellos solo hacían la vista gorda, y no quería preocupar más a mi madre con otra mala noticia, y ser una carga todavía mayor, pero dejando de lado eso, la pizzería se llama Freddy Fazbear's Pizzería. Al principio estaba aterrado del lugar, pero era mejor temerle a algo imaginario que a algo real. El lugar al principio estaba completamente destruido por dentro, aunque me molesté en volver y pude dejar todo en una condición decente y puse un puff, hasta pude reparar unos paneles solares para tener electricidad, puse algunos cómics, y antes de darme cuenta había construido una guarida. Al terminar de hablar Izuku se dio cuenta que se había contado cosas de más y se había ido de las ramas de la pregunta original. Izuku. Lo siento, habla de más, y me comencé a desviar. Antes de que pudiera terminar esa palabra Uraraka y Ida habían comenzado a decirle que se detenga. Uraraka. No sabía que eras tan genial Deku-kun, hiciste todo eso tú solo, eso solo es, simplemente increíble, tienes que llevarnos un día Ida. Uraraka tiene razón, es una acción admirable Midoriya, hacer eso todo solo, yo no creo que podría ni hacer la mitad de todo eso Izuku. No es para tanto chicos hacer todo eso, me tomó 5 años de mi vida, pero creo que sería genial hacerlos ver a Springtrap. En la cara de Ida y Uraraka dominó una expresión de intriga al Izuku mencionar a Springtrap. Uraraka. ¿Quién es Springtrap Deku-kun? Izuku. Esto se los diré si prometen no reírse Uraraka y Ida. Lo prometemos Izuku. En realidad ustedes son mis primeros amigos, el hecho de ser peculiar y aspirar a ser un héroe, hacía que no le caí bien a la gente, y en la pizzería encontré un traje de Springlock, y le puse un nombre y le lo tomé para contar todas las cosas que me molestaba o me preocupaban. Ida. Midoriya, no entiendo Izuku. ¿Qué no entiendes Ida? Ida. ¿Cómo eres así? De positivo y tan feliz siempre con una vida tan injusta, simplemente no te entiendo aún con todo lo horrible que has pasado, y aún sigues sonriendo Izuku. No es para tanto Ida, solo, suena peor de lo que fue, y si es posible podemos dejar ese pasado mío por ahora, no me siento muy cómodo hablando de él. Ida y Uraraka dejaron pasar el tema, y sin darse cuenta habían platicado tanto que ya llegaba el momento de separarse para ir al destino cada uno. Uraraka. Ay no, ya llegó el momento de separarnos, aún tenía algunas preguntas para Deku-kun. Izuku. No pasa nada Uraraka, puedes decírmela otra vez, que nos veamos. Los tres se despidieron entre sí, sin saber una cosa, no habría otra vez. El peliverde ya solo se dirigía hacia la pizzería, sin saber que una estúpida decisión que tomó cambiaría su vida, y no de una buena manera. Ya con Izuku en la pizzería le avisó a su madre que se quedaría entrenando en la UA, para después dejar su mochila por ahí. Cuando iba a poner algo de música en su celular se dio cuenta que su teléfono se había quedado sin batería. Izuku. Maldición, se me olvidó dejarlo cargando en las clases heroicas, ¿qué podría hacer ahora? Izuku pasó unos 10 minutos acostado en el puff, mientras miraba en silencio a Springtrap, pero en su mente las cosas no eran tan silenciosas. Izuku en su mente.
Ah, estoy demasiado aburrido, ¿qué podría hacer? Espera un momento, Springtrap es un Springlock, ¿y estos no son trajes? Creo que ya hacer para matar este aburrimiento el pecoso se le había ocurrido una idea, y esa idea era ponerse el traje de Springtrap, pero él no era tan estúpido como para ponérselo sin antes revisar que fuera seguro. Para sorpresa de Izuku, las condiciones del traje eran casi perfectas, los resortes y engranajes estaban un poco oxidados pero nada grave, lo podría usar sin riesgo. Izuku rápidamente se puso el Springlock, y lo ajustó todo como debía para no salir lastimado. El peliverde se paró con el Springlock ya colocado. Izuku: esto es más pesado de lo que parece, intentemos caminar. El pecoso pudo dar algunos pasos sin mucha dificultad, pero al intentar dar otro paso cayó estrepitosamente al suelo. Izuku: oh, esa caída dolió más de lo que parece. Al callarse, Izuku pudo percatarse de un ruido casi imperceptibles, un clics metálicos que cada vez sonaban más rápido. Izuku, al darse cuenta que lo que hace ese sonido eran los resortes cediendo, comenzó a desesperarse, e intentando rápidamente sacarse el traje, pero era demasiado tarde. A las afueras de la pizzería poco antes del suceso con el Springlock, ya había caído el sol y alzado una luna, era una noche tranquila sin nadie cerca, para escuchar algo desgarrador. Después de los gritos del peliverde, murió, o bueno, algo así. Se podía ver el cuerpo ahora aparentemente muerto de Izuku Midoriya, con su alrededor sangre desperdigada por todos lados. Su sangre, la supuesta muerte de Izuku duró 2 meses, en esos 2 meses pasaron muchas cosas. Después de que Izuku no hubiera vuelto a su casa ese día, Inko Midoriya, su madre, se había preocupado, y llamó rápidamente a la policía para avisarle que su hijo todavía no había llegado a casa, pero los policías no pudieron hacer nada, y solo dijeron: señora, no podemos hacer nada, hasta que la persona no haya estado desaparecida por un mínimo de 24 horas, si su hijo todavía no llega en ese lapso de tiempo vuelva a llamarnos, y así cortando la llamada, Inko rápidamente llamó a Mitsuki, una amiga de ella, para ver si el mejor amigo de su hijo sabía dónde está él. Había una cosa en lo que se había confundido Inko: Katsuki e Izuku no eran amigos, eran bully y víctima, pero igualmente no funcionó número que tenía, incluyendo a los profesores, nadie sabía el paradero de Izuku Midoriya. Inko no pudo dormir esa noche. Cuando por fin se cumplieron las 24 horas de desaparecido, por fin la policía pudo actuar legalmente, pero tampoco consiguieron mucho. Ya a la semana, toda la clase 1A sabía de la desaparición de un compañero, algunos sufriendo más la noticia, otros menos. All Might, al enterarse, le pidió personalmente a Sukauchi que se encargará del caso, pero tampoco hubo mucha suerte. Solo se consiguió saber que Izuku le había mentido a su madre. Al mes y medio Inko había perdido la esperanza, y haciendo que cambiaran el estado de Izuku Midoriya de desaparecido a muerto. Obviamente hubo un funeral, pero un funeral sin cuerpo. Fueron invitados los familiares de Inko y también a todos los compañeros de clase, aunque no fueran amigos. Al parecer el más afectado de todos los estudiantes fue Katsuki Bakugou, aquella persona que había agredido verbal y físicamente al propietario del funeral, y para rematar le había dicho varias veces que en las noticias con el título "estudiante de UA está muerto y la causa se desconoce" y títulos parecidos, pero al pasar unos días todos se habían olvidado de Izuku Midoriya, exceptuando a su madre y amigos cercanos y obviamente su bully preferido. Pero ahora, en el tiempo presente, después de 2 meses de su desaparición, vuelve de entre los muertos en una noche lluviosa, en la pizzería Freddy Fazbear's Pizza. Algo estaba pasando, alguien se estaba levantando, o mejor dicho, algo se estaba levantando. Izuku: ¿dónde estoy? ¿Me habré quedado dormido? Tengo que volver a casa. El ahora animatrónico viviente se dirigía a un paso muy lento, mientras intentaba recordar lo que pasó, sin importar que se estuviera mojando y al parecer sin ser consciente de su apariencia grotesca, y su olor putrefacto debido a su propio cadáver dentro de él. Izuku: mamá me va a matar si no llego a casa a tiempo, pero creo que no me haría mal descansar. Izuku entró en un callejón y fue a lo más profundo de esta para sentarse contra la pared, para desmayarse en esa posición, hasta la próxima noche, que aún tenía una tormenta mayor a la de ayer. Izuku: creo que ya estoy mejor. El conejo antiguamente dorado comienza a caminar con la mirada hacia el suelo, pero algo había detenido su camina lenta, algo que lo dejó estático en un lugar, justo al frente de un charco de agua. Izuku: ¿Qué me pasó? ¿Por qué estoy así? ¿Acaso soy Springtrap?
Después de decir ese nombre, todos los recuerdo de su estúpida decisión y todo el dolor que sintió, dándole un escalofrío, así despojándose de rodillas al frente del charco. Izuku con miedo en su voz digo una simple frase que cambiaría su vida por completo más de lo que ya se había modificado. ¿Acaso soy un monstruo? Izuku. Tengo que volver a casa rápido, tengo que buscar ayuda urgente, para poder volver a como antes. El conejo ya no estaba caminando, estaba corriendo, se escuchaba el choque del metal con el cemento del piso, cada paso era un sonido estruendoso, pero a Izuku no le importaba, solo quería llegar a su casa. Después de unos 20 minutos de correr sin descanso, el animatrónico estaba cansado con unas respiraciones agitada, pero por fin estaba al frente de su departamento, pasó a subir las escaleras de forma muy silenciosa, despertando a algunos vecinos de su madre. Debido a la felicidad de poder ver a su madre en este momento de miedo y confusión, no se le pasó la idea de que la puerta estuviera cerrada con llave, pero al parecer no le importó mucho ese detalle, debido a que simplemente se llevó el picaporte por delante. Mientras tanto, Inko se había despertado debido al ruido de algunos golpes metálicos en su piso de departamentos, se levantaba para ir a quejarse por el ruido, pero cuando llegué a unos metros de la puerta a dormir, pero en el momento que se dio vuelta su puerta había sido rota. Al momento de la rotura de la puerta, Inko dirigió su mirada hacia allí, para solo ver lo que parecía ser un animatrónico destrozado, encorvado mirándola. Al ver la monstruosidad que tenía delante comenzó a gritar y sollozar Springtrap en un casi un susurro que solo habría sido posible escuchar por Indigo. Mamá, ayuda Inko. Debido a miedo no escucho lo que el animatrónico le digo y comenzó a tirarle cosas con su Kirk mientras le gritaba cosas, como monstruo, villano, vete de aquí y cosas parecidas, y sorprendentemente había funcionado. El animatrónico había gritado un porqué para después largarse rápidamente con el mismo sonido del metal chocando acompañándolo. Izuku había sido echado de su propia casa, por su madre, él había comenzado a llorar pero lágrimas, sino sangre, mientras decía ¿por qué mamá? ¿Por qué me haces esto? Tengo miedo mamá.